Nuevos elementos se suman a la crisis en curso entre Estados Unidos y Venezuela y uno de ellos llega de un ex general jefe de inteligencia. En la espera de una audiencia para conocer su condena, el ex jefe militar de la inteligencia de Venezuela y figura clave de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Hugo Carvajal Barrios, dirigió una carta al presidente Donald Trump en la que denuncia la existencia de una guerra narcoterrorista orquestada desde Caracas contra Estados Unidos. El 2 de diciembre de 2025, una carta de 6 páginas llegó a manos de Donald Trump. No venía de un activista, ni de un periodista investigador, ni siquiera de un político opositor. Venía desde una celda federal en Nueva York, escrita por el hombre que durante 2 décadas fue el arquitecto del aparato de inteligencia más poderoso de Venezuela, Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, jefe de contrainteligencia militar bajo Chávez y Maduro. Acaba de romper el silencio de forma devastadora. Y lo que revela en esa carta no es solo sobre Venezuela, es sobre una red que, según él, se extiende a instituciones estadounidenses, sistemas electorales de múltiples países y una estructura criminal que convirtió a un Estado en franquicia del narcotráfico. Hoy vamos a desglosar punto por punto qué dice Carvajal, qué partes están verificadas, qué partes son acusaciones sin confirmar y por qué esto podría ser el escándalo geopolítico más grande de la década. Vamos a entrar en profundidad. Para entender el peso de esta carta, necesitas saber exactamente quién es Hugo Carvajal. No es un desertor de bajo nivel ni un funcionario marginal que se voltea porque le quitaron un cargo. Carvajal ingresó al ejército venezolano en 1979, conoció a Hugo Chávez en 1982, cuando Chávez era un teniente conspirando contra el gobierno. Participó en el golpe de Estado fallido de 1992. Cuando Chávez salió de prisión y llegó al poder en 1999, Carvajal ya era parte del círculo íntimo. En 2004, Chávez lo nombra director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ese cargo lo convierte en el responsable de detectar infiltraciones extranjeras, desarticular conspiraciones internas y manejar operaciones encubiertas del régimen. Mantuvo ese puesto hasta 2011, luego fue diputado y seguía siendo hombre de confianza del régimen. Estados Unidos lo acusó de narcotráfico en 2008, pero el gobierno venezolano lo protegió. En 2014 intentó ser embajador en Irak, pero Washington le negó la visa, citando sus vínculos con tráfico de drogas. Siguió operando en Venezuela sin consecuencias. Todo cambió en 2019. Carvajal reconoce públicamente a Juan Guaidó como presidente legítimo durante la crisis institucional. Es una traición imperdonable para Maduro. Huye de Venezuela, llega a España donde permanece escondido hasta que en 2021 un tribunal español autoriza su extradición a Estados Unidos. Un jurado federal en Nueva York lo declara culpable de conspiración para narcotráfico y apoyo a las FARC. Enfrenta una sentencia que puede llegar a cadena perpetua y es precisamente en este momento, con todo que perder y nada que ganar del régimen venezolano, que escribe esta carta. La carta que publicó The Dallas Express el 4 de diciembre tiene 6 páginas. Está dividida en acusaciones específicas contra el régimen de Maduro, cada una con un nivel de detalle que solo alguien con acceso interno podría tener. Carvajal arranca estableciendo que las políticas de Trump contra Venezuela están justificadas y son proporcionales a la amenaza. Luego desarrolla 3 ejes principales. Primero documenta lo que él llama la transformación del gobierno venezolano en una organización narcoterrorista dirigida por Maduro, Diosdado Cabello y la cúpula militar. El cartel de los soles como política de Estado y, segundo, describe la creación y exportación del Tren de Aragua como herramienta de desestabilización regional coordinada desde ministerios venezolanos. Tercero, y esto es lo más explosivo, revela la supuesta infiltración de inteligencia cubana y venezolana en instituciones estadounidenses durante 2 décadas, incluyendo el soborno de funcionarios americanos. Además, introduce 2 elementos que han generado enorme controversia: la manipulación del sistema electoral Smartmatic desde su origen y una propuesta rusa para intervenir cables submarinos de Internet. Cada acusación merece análisis detallado. Vamos por partes. El cartel de los soles es el nombre que le dio el periodista venezolano Mauro Marcano en 2007 a la red de narcotráfico operada por militares venezolanos de alto rango. El nombre viene de las estrellas en sus hombros. Marcano fue asesinado a balazos en 2008. Estados Unidos formalizó acusaciones contra sus primeros miembros ese mismo año: Hugo Carvajal, jefe de inteligencia; Henry Rangel Silva, ministro de Defensa; Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Interior, todos sancionados por la OFAC por vínculos con narcotráfico. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia elevó
las acusaciones al máximo nivel. Imputó formalmente a Nicolás Maduro y 14 funcionarios de su gobierno por narcoterrorismo. La acusación es devastadora. Dice textualmente que estos funcionarios participaron en una conspiración narcoterrorista de múltiples décadas que priorizó el enriquecimiento de los miembros del Cartel de los Soles sobre el bienestar del pueblo venezolano. Las recompensas que ofrece el Departamento de Estado son récord para América Latina: 15 millones por Maduro, 15 millones por Diosdado Cabello, 10 millones por Vladimir Padrino López, en total más de 135 millones de dólares. Lo que Carvajal añade en su carta es el contexto histórico interno. Según él, Chávez diseñó deliberadamente esta estructura desde 1999. Colocó a oficiales leales en la Guardia Nacional que controla fronteras y aduanas, les dio autonomía operativa y miró hacia otro lado cuando empezaron a facilitar el tránsito de cocaína colombiana. Carvajal afirma que la estrategia fue sugerida por asesores cubanos a mediados de la década de 2000. La idea no era solo generar ingresos paralelos, era usar el narcotráfico como arma de desestabilización contra Estados Unidos, inundar ciudades americanas con cocaína barata, alimentar la crisis de opioides, generar violencia urbana, debilitar la cohesión social. Esta parte sobre la intencionalidad cubana es la afirmación de Carvajal. No hay documentos públicos que lo confirmen, pero coincide con el patrón de acusaciones estadounidenses sobre uso del narcotráfico como herramienta geopolítica. Los números que da Carvajal sobre volúmenes de droga coinciden con reportes de la DEA. Venezuela pasó de exportar toneladas de cocaína en 2004 a 250 toneladas anuales entre 2015 y 2017, un aumento de 500%. Cuando Maduro asume en 2013, la economía venezolana ya está en caída libre. El petróleo, que representaba el 95% de las exportaciones, se desploma. Según Carvajal, Maduro expandió masivamente las operaciones del Cartel de los Soles porque necesitaba otra fuente de divisas. El narcotráfico se convirtió en el segundo ingreso del Estado después del petróleo. Y habla también del paramilitarismo criminal. El Tren de Aragua nace oficialmente en la cárcel de Tocorón, Estado Aragua, Venezuela, a principios de la década de 2010. Su líder fundador es Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Para 2025 opera en al menos 11 países latinoamericanos y tiene presencia confirmada en Estados Unidos. La versión tradicional es que surgió como una banda de presos que extorsionaba a otros reclusos y controló progresivamente el penal. Luego expandieron operaciones hacia afuera: secuestros, extorsiones, tráfico humano, sicariato. Aprovecharon la crisis migratoria venezolana para insertar miembros en otros países, haciéndose pasar por refugiados. Lo que Carvajal revela en su carta cambia completamente esa narrativa. Según él, el Tren de Aragua y otras bandas criminales venezolanas fueron deliberadamente organizadas y armadas desde el gobierno como fuerza paramilitar. Dice textualmente: estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen. Entre ellas, el grupo conocido como el Tren de Aragua. Explica que Chávez ordenó a sus ministros reclutar líderes de bandas criminales tanto dentro como fuera de las prisiones. Les dieron armas de alto calibre, les facilitaron documentos de identidad, les garantizaron impunidad judicial y los usaron para controlar territorios que el ejército y la policía no podían o no querían controlar directamente. Básicamente crearon colectivos armados no oficiales. Durante protestas opositoras, estos grupos salían a reprimir manifestantes, mientras el gobierno negaba responsabilidad. Cuando había que eliminar a alguien problemático, contrataban a estas bandas para que no hubiera vínculo directo con el Estado. Maduro, según Carvajal, llevó esto al siguiente nivel. Con 7 millones de venezolanos abandonando el país entre 2015 y 2025, el régimen vio una oportunidad. Coordinaron desde el Ministerio del Interior, el Ministerio de Prisiones y la Guardia Nacional para exportar miles de criminales fuera de Venezuela. El objetivo era doble. Primero, bajar artificialmente las estadísticas de crimen violento en Venezuela para que el gobierno pudiera afirmar que había reducido la inseguridad. Segundo, sembrar caos en países vecinos y en Estados Unidos, y también en Europa. Carvajal dice que cada delito que el Tren de Aragua comete en el suelo estadounidense es un acto ordenado indirectamente desde Caracas. Es una afirmación fuerte. Si se comprueba, estaríamos hablando de un acto de guerra encubierta. Si te está pareciendo que esto suena a serie de Netflix, te entiendo. Pero,
Estamos hablando de acusaciones que vienen del tipo que operó este sistema durante 20 años. Suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es la parte que tiene más implicaciones internacionales. Vamos a hablar de Smartmatic, de supuestos colaboradores estadounidenses y de por qué esto podría afectar a decenas de países. Smartmatic es una empresa tecnológica fundada en el año 2000 en Estados Unidos por 3 ingenieros venezolanos, Antonio Mújica, Alfredo Anzola y Roger Piñate. Desarrolla sistemas de votación electrónica, registro biométrico, gestión electoral. Su primer gran contrato fue ¡sorpresa! Con el gobierno venezolano en 2004 para automatizar el sistema electoral. Desde entonces trabajó en 14 procesos electorales en Venezuela hasta 2017. También ha operado en Filipinas, Brasil, Bélgica, Armenia, Uganda, Zambia, Estonia, México, Argentina, Chile, Ecuador, Italia, Bulgaria, Reino Unido y Estados Unidos. En Estados Unidos, Smartmatic participó en el caucus republicano de Utah en 2016 y desarrolló el sistema de votación del condado de Los Ángeles. No tuvo contratos en las elecciones federales de 2020, pero eso no impidió que surgieran acusaciones. Cuando Trump perdió en 2020, algunos de sus aliados afirmaron que Smartmatic había manipulado votos electrónicamente para favorecer a Biden. Sidney Powell y Rudy Giuliani fueron los más vocales. Fox News amplificó estas acusaciones durante semanas. Smartmatic respondió demandando a Fox News, Giuliani y Powell por difamación. Pide $2.700 millones en daños. El caso sigue abierto. Fox ya perdió un caso similar con Dominion Voting System, que terminó en un acuerdo de $787 millones. Ahora Carvajal sale con esta carta diciendo algo que reabre todo el debate. Afirma que Smartmatic nació como herramienta del chavismo desde el principio, que fue diseñada específicamente para permitir manipulaciones electorales sin dejar rastro. Y da detalles operativos. Dice que él personalmente colocó al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que ese funcionario le reportaba directamente a él, que tenía acceso completo a la arquitectura del sistema de votación y que, con ese nivel de acceso, podían alterar resultados modificando el software sin que hubiera evidencia externa. La cita exacta de Carvajal. Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano. Después se convirtió en un instrumento para garantizar que el régimen permaneciera en el poder para siempre. Conozco el sistema porque yo mismo lo instalé en la Asamblea Electoral. El sistema Smartmatic puede ser alterado. Esto es un hecho. Esta tecnología fue exportada posteriormente al extranjero, incluyendo a Estados Unidos. Esto es lo que él afirma. Ahora, veamos el contexto completo. En agosto de 2017, después de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, Antonio Mújica, CEO de Smartmatic, convocó una conferencia de prensa en Londres. Denunció públicamente que el Consejo Nacional Electoral venezolano había manipulado los resultados para inflar la participación en al menos 1 millón de votos. Dijo textualmente: sabemos sin ninguna duda que la participación en la reciente elección para una Asamblea Nacional Constituyente fue manipulada. Las cifras oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan. Fue un escándalo internacional. Smartmatic rompió relaciones con el gobierno venezolano, abandonó equipos en Venezuela. En 2022 demandó el Estado venezolano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial por expropiación ilegal y fraude. Pide $1.500 millones. En esa demanda, Smartmatic acusa al gobierno de Maduro de amenazas, hostigamiento y extorsión contra sus empleados. Dice que los forzaron a certificar resultados falsos, que cuando se negaron y denunciaron públicamente, el Estado les confiscó todos los equipos y se los entregó a una empresa argentina llamada Excle para seguir operando elecciones. Entonces tenemos dos narrativas completamente opuestas. Smartmatic dice: fuimos víctimas del chavismo, intentamos trabajar legítimamente, cuando descubrimos el fraude lo denunciamos públicamente, arriesgando nuestra empresa, y por eso nos persiguieron y expropiaron. Carvajal dice: Smartmatic nació chavista, fue diseñada para fraude desde el origen. La ruptura de 2017 fue teatro para lavar su reputación internacional y seguir operando en otros países. ¿Quién tiene razón?
Es difícil saberlo con certeza, pero hay datos adicionales que complican el cuadro. En abril de 2024, el Departamento de Justicia en Miami acusó formalmente a Roger Piñate, cofundador de Smartmatic, y al presidente de la compañía de conspiración para cometer soborno y lavado de dinero. Las acusaciones están relacionadas con las elecciones de Filipinas en 2016. Según los fiscales, pagaron más de $1 millón en sobornos al presidente de la Comisión Electoral Filipina para asegurar contratos. Ese caso criminal está en proceso ahora mismo. Si se comprueba, confirmaría al menos que directivos de Smartmatic estuvieron dispuestos a usar corrupción para ganar contratos electorales. Y ahora llegamos a la parte más explosiva de la carta. Carvajal afirma que la inteligencia venezolana y cubana penetraron instituciones estadounidenses durante 2 décadas con ayuda de colaboradores internos. Dice textualmente en su carta que funcionarios estadounidenses, incluyendo diplomáticos y agentes de inteligencia, recibieron pagos de Cuba y Venezuela para facilitar la permanencia del chavismo en el poder, que operaban como espías dobles y que algunos siguen activos. No da nombres en la carta publicada, pero afirma tener documentación completa, nombres, fechas, montos, cuentas bancarias, y ofrece entregar todo al gobierno estadounidense. Si esto es cierto, estaríamos hablando del caso de penetración de inteligencia extranjera más serio desde los espías soviéticos de la Guerra Fría. ¿Cómo funcionaría algo así según lo que Carvajal describe? El modelo es el que Cuba ha usado históricamente. Identificas a funcionarios estadounidenses que tienen acceso a información sensible, pero están descontentos, tienen problemas financieros o tienen simpatías ideológicas con gobiernos de izquierda latinoamericana. Te acercas a través de intermediarios. Inicialmente no pides nada ilegal, tal vez solo conversación informal, acceso a círculos diplomáticos, tal vez una consultoría bien pagada sobre temas latinoamericanos. Gradualmente aumentas el compromiso, solicitas información específica, ofreces pagos más grandes y cuando ya están dentro, tienen demasiado que perder si los descubren. Carvajal describe específicamente que algunos agentes de la CIA y diplomáticos del Departamento de Estado habrían sido reclutados de esta forma, que proporcionaban información sobre planes estadounidenses contra Venezuela, que alertaban cuando había investigaciones en curso, que influenciaban decisiones de política desde adentro. Históricamente sabemos que Cuba logró penetrar la inteligencia estadounidense. El caso más famoso es Ana Belén Montes, analista de la DIA, que espió para Cuba durante 16 años hasta su arresto en 2001. Tenía acceso a información clasificada sobre operaciones militares estadounidenses en América Latina. Salió de prisión en 2023. También está el caso de los 5 cubanos, una red de inteligencia que operó en Florida durante años monitoreando grupos anticastristas. Fueron arrestados en 1998. Entonces, no es descabellado que Venezuela, trabajando con inteligencia cubana, que tiene décadas de experiencia operando en territorio estadounidense, haya intentado algo similar. La pregunta es si tuvieron éxito y en qué escala. Carvajal dice que sí, que fue masivo, que llegó hasta la CIA. No hay confirmación pública de esto. Pero si entrega documentación verificable sería devastador. Pensá en las implicaciones. Si funcionarios estadounidenses ayudaron al chavismo a sortear sanciones, a evitar arrestos, a mantener canales de comunicación, estaríamos hablando de traición. Las consecuencias legales serían cadena perpetua. Carvajal también revela en su carta algo sobre propuestas rusas que no se había discutido públicamente. Dice que la inteligencia rusa le propuso a Chávez intervenir los cables submarinos de fibra óptica que conectan América del Sur y el Caribe con Estados Unidos. Estos cables son la columna vertebral de Internet. Toda la comunicación digital entre continentes pasa por ahí. Correos electrónicos, llamadas, transferencias bancarias, comunicaciones gubernamentales, todo. Venezuela tiene acceso geográfico a varios de esos cables porque pasan cerca de su costa caribeña. Si logras insertar equipos de intercepción en los puntos donde los cables tocan tierra, podrías potencialmente espiar comunicaciones masivas. Según Carvajal, los rusos le propusieron esto a Chávez como forma de penetrar las comunicaciones del gobierno estadounidense. Chávez, según él, rechazó la propuesta, pero Carvajal advierte que no sabe si Maduro la retomó después. Esto coincide con preocupaciones que Estados Unidos ha expresado públicamente sobre actividad rusa cerca de cables submarinos. En 2017, el almirante estadounidense James Foggo advirtió sobre incremento de actividad de submarinos rusos cerca de cables atlánticos. No mencionó específicamente a Venezuela.
Si Venezuela permitió operaciones rusas de este tipo, sería un acto hostil mayor. Pero hasta ahora es solo la afirmación de Carvajal sin confirmación externa. Tenemos que preguntarnos honestamente por qué Carvajal está diciendo todo esto ahora y tenemos que considerar que puede tener incentivos para exagerar o directamente mentir. La razón más obvia es reducción de sentencia. Fue declarado culpable, la sentencia todavía no se emite. Si coopera sustancialmente con fiscales federales, si entrega información que lleva a nuevas acusaciones, si testifica contra otros, puede negociar años de prisión. En el sistema judicial estadounidense, la cooperación con el gobierno es uno de los pocos caminos para reducir condenas en casos graves. Carvajal lo sabe. Sus abogados definitivamente se lo explicaron. Entonces tiene un incentivo enorme para contarle a los fiscales lo que quieren escuchar. Acusaciones contra Maduro, contra el régimen venezolano, contra redes internacionales, todo eso sirve. La segunda motivación es venganza personal. Maduro lo traicionó. Cuando Carvajal reconoció a Guaidó en 2019, el régimen no solo lo declaró enemigo, confiscaron propiedades de su familia, persiguieron a gente cercana a él, lo dejaron solo. Carvajal tuvo que escapar, vivir escondido en España, eventualmente lo extraditaron y lo condenaron. Mientras tanto, sus ex compañeros de régimen siguen en Caracas, viviendo bien. Quiere verlos caer, es humano. La tercera posibilidad es que genuinamente quiera hacer algo bueno después de 20 años participando en un régimen criminal. Puede sonar naïve, pero la gente en prisión enfrentando el fin de su vida a veces tiene epifanías genuinas. Tal vez Carvajal realmente se arrepiente. Probablemente es una combinación de las tres. Quiere salir de prisión o reducir su condena, quiere vengarse de quienes lo traicionaron y tal vez, solo tal vez, quiere dejar algún tipo de legado positivo. Pero sus motivaciones no invalidan necesariamente la información. Puede tener incentivos turbios y aún así estar diciendo verdades. La pregunta no es por qué habla, la pregunta es si puede probarlo. De todo lo que Carvajal afirma en su carta, ¿qué partes podemos verificar independientemente y qué partes dependen de si entrega pruebas? El cartel de los soles existe. Eso está confirmado. El Departamento de Justicia tiene acusaciones formales, hay órdenes de captura, hay recompensas millonarias. Lo que Carvajal añade son detalles internos sobre cómo funcionaba, quién tomaba decisiones, cuál era la estrategia. Eso solo se puede verificar si entrega documentos o testifica con detalles que luego se corroboren. El Tren de Aragua existe y opera internacionalmente. Eso está documentado. Hay arrestos, casos judiciales, operativos policiales en múltiples países. Lo que Carvajal afirma es que fue creado deliberadamente por el gobierno como herramienta paramilitar. Eso requeriría pruebas documentales, órdenes escritas, presupuestos, comunicaciones entre ministerios. Smartmatic trabajó en Venezuela, rompió con el régimen en 2017, lo demandó y ahora enfrenta acusaciones criminales en Miami. Todo eso es verificable. Lo que Carvajal añade es que nació como proyecto chavista desde el origen. Para probar esto necesitaría documentos fundacionales, contratos secretos, comunicaciones entre ejecutivos de Smartmatic y funcionarios venezolanos, los supuestos colaboradores estadounidenses. Esta es la más difícil de verificar porque si existen, operaban en secreto. Carvajal dice tener nombres y documentación. Si entrega eso y lleva a investigaciones del FBI, eventualmente se sabrá. Si no entrega nada concreto, quedará como acusación sin sustento. La propuesta rusa sobre cables submarinos. Carvajal dice que Chávez la rechazó, pero que quedó registrada. Si hay actas de esas reuniones, documentos de inteligencia, comunicaciones con Moscú, se podría verificar. Sin eso es su palabra. Si Carvajal entrega documentación verificable sobre cualquiera de estos temas, las consecuencias serían masivas. Para Venezuela, reforzaría el fundamento legal de cualquier acción que Washington quiera tomar, y hay acusaciones formales contra Maduro. Pero testimonio detallado de un testigo interno con documentos haría el caso mucho más sólido. Para países que usaron Smartmatic, abriría investigaciones. Argentina usó su tecnología en 2019, Honduras, México. Si hay evidencia de que el sistema puede manipularse, todos esos resultados quedarían bajo sospecha. Para Estados Unidos internamente, si se confirman colaboradores dentro del gobierno, sería el escándalo de inteligencia más grande en décadas. Habría investigaciones del FBI, comisiones del Congreso, juicios públicos.
Para la relación entre Estados Unidos y Cuba confirmaría lo que Washington ha sospechado durante años, que La Habana opera redes de inteligencia activas en territorio estadounidense. Eso endurecería la posición contra el régimen cubano. Para Rusia, si se confirma la propuesta sobre cables submarinos, demostraría intenciones hostiles en infraestructura crítica hemisférica, daría justificación a Estados Unidos para tomar medidas defensivas. En las próximas semanas o meses vamos a ver si Carvajal realmente entrega documentación sustancial o si la carta fue solo un intento desesperado de llamar atención. Si coopera genuinamente con fiscales federales, esperaríamos ver varias cosas. Primero, múltiples sesiones de debriefing donde entrega información detallada. Segundo, documentos físicos o digitales que corroboren sus afirmaciones. Tercero, potencialmente nuevas acusaciones contra funcionarios venezolanos o contra los supuestos colaboradores estadounidenses. También veríamos actividad del Departamento de Justicia investigando las pistas que Carvajal proporcione. Si menciona cuentas bancarias, el Tesoro las investigaría. Si menciona nombres de colaboradores, el FBI abriría casos. Si menciona operaciones específicas, inteligencia militar las verificaría. Su sentencia se emitiría después de que termine su cooperación. Si los fiscales confirman que dio información sustancial y verdadera, recomendarían reducción de condena. Si no entrega nada verificable o si miente, lo sentenciarían con todo el peso de la ley. Para Maduro esta carta es otro problema en una lista creciente y ya enfrenta presión militar, aislamiento económico, deserciones dentro de su gobierno. Ahora tiene a su ex jefe de inteligencia revelando supuestamente secretos. No puede estar durmiendo tranquilo. La carta de Hugo Carvajal es potencialmente una de las revelaciones más significativas sobre crimen organizado estatal en la historia reciente de América Latina. Si lo que afirma es verdad y puede probarlo, estamos hablando de un Estado que deliberadamente se convirtió en cartel, que exportó criminalidad como política exterior, que manipuló sistemas electorales, que penetró instituciones de su principal adversario. Pero también podría ser la jugada desesperada de un hombre condenado intentando reducir su sentencia, diciendo lo que Washington quiere escuchar. La verdad probablemente está en el medio. Carvajal estuvo ahí durante 20 años, vio cosas, sabe cosas. Probablemente mucho de lo que dice tiene base real, pero también puede estar exagerando, inflando, añadiendo especulación a hechos para hacer su información parecer más valiosa de lo que es. Lo que es indudable es que esto va a tener consecuencias. Venezuela ya está bajo presión máxima. Esta carta le da más munición a quienes abogan por acciones más agresivas contra el régimen. Para Smartmatic reabre un debate que pensaban haber cerrado, van a tener que responder públicamente a estas nuevas acusaciones. Para los sistemas electorales en general, pone en el centro de la conversación la vulnerabilidad de votación electrónica. Si un ex jefe de inteligencia dice que manipulaban resultados sin dejar rastro, va a haber mucha gente pidiendo volver a papel y lápiz. Los próximos meses van a ser reveladores. Vamos a ver si Carvajal entrega las pruebas. Déjame en los comentarios qué pensás. ¿Carvajal dice la verdad o está jugando su última carta para salir de prisión? ¿Deberían investigarse sus acusaciones sobre Smartmatic aunque no estén probadas? ¿Y qué harías si fueras fiscal federal evaluando si su información vale reducirle la condena? Tú suscríbete para más análisis en profundidad sobre geopolítica latinoamericana y nos vemos en el próximo video. Chao.